Imagina una tablet que puedas ver películas con excelente resolución en 2.5K de 12.1 pulgadas y que alcance hasta 120 Hz de tasa de refresco y que también tenga un excelente diseño, la construcción en la parte trasera de aluminio y un grosor de 7.5 milímetros y que también tenga un excelente procesador Snapdragon 7S Gen 4 y que en el Call of Duty Mobile pueda ir excelente con un sensor giroscopio totalmente activo y que también pueda llegar a la final en PUBG Mobile. Imagínate jugar hasta el Fortnite. Esto solo te lo puede ofrecer la Redmi Pad 2 Pro, que ya la tenemos lista en el canal para presentártela. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármela. Suscríbete, es gratis. Esta versión es de 6 GB de RAM y 128 almacenamiento interno, pero también existe de 8 y 256, así que puedes elegir. Mira, vamos a desempaquetarla para conocer todas sus características y especificaciones. Le quitamos este sticker. Me gusta mucho porque en la parte trasera la podemos tocar y se siente bastante premium, no se ensucia. Tenemos un peso bastante balanceado de tan solo 610 gramos, más o menos 1.34 libras. Tenemos aquí cuádruple altavoz con el soporte para poderle tener incluso la conexión de jack de audífonos con el soporte de Dolby Atmos digital. Me gusta mucho porque acá también tiene otros dos micrófonos para hablar, o bien sea para una videollamada. Tenemos el soporte para meterle una micro SD. No se confíen, no es para meterle una SIM. El peso se siente bastante bien. Luego acá tenemos cable USB tipo C y cargador de 33 watts para alimentar 12.000 mAh de batería. Acá también encontramos sus manuales de información y por supuesto aquí encontramos su herramienta para sacarle su bandeja de micro SD. Ahora conozcamos su pantalla. Tenemos tecnología IPS de 12.1 pulgadas. Tenemos una pantalla algo grande y sí, como que se fuera un monitor, realmente así lo veo, pero a 120 Hz de tasa de refresco que va fluida y con una resolución de 2.5K con un brillo máximo de hasta 600 nits, lo suficiente para verla en condiciones de mucha iluminación. Pero mira esto, nos llega hasta resolución en 4K en YouTube. Esto significa que podemos ver series, películas o streaming en Netflix. Y mira, se ve excelente y con una pantalla muy nítida. Ahora conozcamos su software y hardware. Mira, aquí tenemos este pantallón que me gusta. Un sistema operativo limpio y bastante ágil con el soporte, por supuesto, de Android 15 a bordo, HyperOS 2.0, que a la vuelta de la esquina está 3.0, Android 15 a bordo. ¿Qué más quieres? Pero acá también tenemos el procesador, una información bien detallada para que veas 7S Gen 4. Que va en todo, gente. La versión que tengo ahorita es de 8 GB de RAM, lo suficiente para almacenar muchas fotos y videos. Tenemos también funciones para tablets. Esto significa que tenemos multiventana para multitareas y tenemos el soporte de un stylus o teclado también para las firmas electrónicas, así para trabajar o dibujar. Es una que sí podemos exigirle bastante debido a su procesador. ¿Qué más quieres con esto? Ahora vamos a ver cómo es que funciona el procesador Snapdragon 7S Gen 4. Lo vamos a poner a prueba justamente así, inclinando esto que tenemos el soporte de tener doble aplicación, como te dije al principio, para ejecutarse al mismo tiempo, multitarea. También tenemos aquí en Call of Duty Mobile que llega hasta 90 frames por segundo, tanto como multijugador y batalla royal. Mientras que en PUBG Mobile, mira, algo asombroso es que aquí tenemos desbloqueado la resolución en 4K y en tasa de cuadros ultra. Pero aléjate de esto porque mira, en el Fortnite ahora tenemos el soporte de desbloqueo hasta 120 frames por segundo. Es una locura, pero bajando los gráficos. Pero también puedes jugar bastante bonito a 60 frames por segundo y calidad épica. En el Free Fire ni se diga. Ahora, vamos a ponerlo a prueba y te demuestro que sí tiene un sensor giroscopio funcionando de excelente manera. Y mira, sí, la pantalla es bastante grande, de 12.1 pulgadas y resolución 2.5K. Lo suficiente para jugar, ver contenido, ver películas, pero mira, el rendimiento es absoluto. Lo hemos puesto a prueba y sí que funciona muy bien. Pero más adelante le haremos un test de rendimiento a profundidad para ver cómo funciona con un largo periodo en cuanto a jugabilidad. Aquí, pero corre, perra, corre.
Sí, así como el meme. Mira, aquí vamos corriendo, parece que nos van a seguir, gente. Vamos a acelerar un poco el video y aquí viene. Ay, mi gordo, lo mandamos para su casa. Entonces, ¿qué opinas acerca de este rendimiento? Vamos a jugar un poquito ahora el PUBG Mobile. Y mira, el resultado es excelente y tenemos una fluidez bastante limpia, un scrolling bastante, pues, fluido también. No tengo dudas que más adelante, si hacemos el test de rendimiento, yo sé que te va a gustar, pero ¿cómo podemos apostar para eso? Suscribiéndote, porque más adelante juntos vamos a verlo. Aquí bailamos el Chicken Dinner. A ver, esto se pone suave, aunque no tanto. En el Fortnite, una experiencia fluida y he logrado jugar perfectamente a 60 frames por segundo con calidad épica. Y me fue bastante bien. Puedo decir que puedo llegar muy bien a la final. Y es que estoy derrotando prácticamente hasta 9 enemigos. Cosa que no voy a poner aquí en el video porque si no me voy a tardar mucho. Entonces, más adelante haremos el test de rendimiento para que juntos lo veamos a todo color. Pero con esto es más que suficiente y te puedo asegurar que sí vas a tener una jugabilidad absoluta con excelente scrolling. Así que, estás advertido. Ahora, pasemos a hablar acerca de su método de seguridad. Solamente nos ofrece uno, en el cual es el desbloqueo facial. Y en condiciones de poca iluminación debo decirte que a veces no funciona. Recuerda que es una tablet, no es un dispositivo móvil, pero probablemente más adelante pues lo solucionen. Siempre están cayendo actualizaciones. También tenemos emitir esta pantalla mediante una Smart TV. También tenemos conexión OTG para conectarle una memoria, un teclado o lo que sea. También tenemos, por ejemplo, Bluetooth para poderle conectar también teclados o mouse. También tenemos el soporte de levantarla para activarla, doble toque para activarla y desactivarla. Eso está bien en cuanto a pantalla. Tenemos también aquí dos inicios, uno el tradicional y el clásico. A mí me gusta el normalito, el que tengo ahora. Tenemos también aquí un esquema de colores. Tú puedes elegir cómo quieres una paleta de colores, por supuesto. Tenemos cuádruple altavoz con Dolby Atmos digital. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? Pero te quiero demostrar algo que nos llega hasta 300% más de volumen. El sonido sí que está fuerte, esos cuádruple altavoces con 300% más de volumen es lo suficiente para escuchar música, ver películas o también videojuegos, imagínate. También tenemos aquí el soporte, es como a mitad, sí lo veo, tiene inteligencia artificial, pero no toda. Yo espero que en cuanto a llegue, pues HyperOS 3.0 nos llegue un poco más. Aquí no aparece inteligencia artificial como lo que nos ofrece Xiaomi o Redmi, no está ahí disponible. Pero eso sí nos ofrece, por ejemplo, extensión de memoria, es decir, esta trae 8 más 8 llega hasta 16. También tenemos el soporte de OTG, como te dije, para conectarle memorias, teclados. Y también tenemos doble propietario, uno para el trabajo y uno para el hogar. También tenemos segundo espacio, eso está bien. También tenemos aquí, por supuesto, las aplicaciones con dobles, o sea, duales, doble Facebook, doble Instagram y una aplicación para poderle poner pues un bloqueo para las del banco, así nadie te roba tu dinero. Aquí también tenemos el soporte de multitarea, puedes elegir como por ejemplo esto, que es el Free Fire y también ver un blog de notas o Microsoft Word, tú eliges. Ahora conozcamos sus cámaras, una sola. En la parte trasera, la principal es de 8 megapíxeles. Sí, también tenemos la cámara selfie, también de 8 megapíxeles. Y puede grabar videos hasta en 1080 a 30 frames por segundo. Y fotos con modo, pues, HDR automático. Mira, estos son los resultados. No le podemos exigir más, pero hace un trabajo excelente. No significa los 8 megapíxeles, significa cómo realmente está optimizada. Y sí, hizo un buen resultado, con un excelente color, buen rasgo dinámico, buen matiz. Aquí puedo decirte que cuando tomes fotos con esta tablet, te va a gustar, con su respectiva marca de agua para que veas que sí se trata de ella. Aquí también la cámara selfie hizo un excelente trabajo, tan solo 8 megapíxeles. Y mira, en modo normal y modo retrato lo ha hecho bastante bien. No cabe duda que el procesador Snapdragon 7S Gen 4 le ayuda un montón para poder procesar una buena imagen o video. Esta es una prueba de grabación, esta Redmi Pad 2 Pro en grabación de video.
a 1080 30 frames por segundo. Está bien estabilizado, gente, a pesar de que es un poco pesadita la tablet, pero es como que estuviera visualizando un monitor, porque la pantalla es bastante grande. Así es como se escucha una grabación en sus micrófonos de esta tablet. ¿Qué tal? Para un video, en una graduación, no sé, en un evento que quieras realizar, puedes hacer un zoom hasta 6. No se ve pro, pero ahí va. De esta manera se comporta. Vamos a ver aquí el autoenfoque. Más está regular, ¿sí? Por lo menos sí graba un buen video. Honestamente, pues está bien, gente. Esta Redmi Pad 2 Pro, buen procesador, por cierto. Buenas fotos que se está tomando, sinceramente me gustó. Para los que sean creativos, para los que quieran dibujar, escribir, llevar notas al siguiente nivel, o para aquellas personas que trabajen también, incluso los que andan ajustadores, sean aquí en Guatemala, los que trabajan para recolectar firmas electrónicas cuando hay un choque de un automóvil o algo así, pues ellos justamente utilizan un lápiz óptico, y esta tiene el soporte de lápiz óptico y teclado. Y en el Call of Duty Mobile, para los que juegan, llegamos a 90 frames por segundo, tanto como batalla real y multijugador. Y vemos también que el procesador está potente, gente. El Fortnite fácilmente lo puedes jalar, Free Fire, entre otros. Así que una tablet que sí te va a rendir lo suficientemente bien para lo que quieras. Sí, está en todo. La grabación de video en cámara selfie se nota muy bien. Así que muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. ¿Me dices? ¿Te gustó o no?